Buenas, mi nombre es Jesús Antonio Rosario López, soy del curso 11C y exposición del segundo periodo de religión. Solo pondré tres periodos tres etapas porque fueron como las más principales y importantes para mí. Primera etapa, los orígenes, patriarcas y matriarcas, va de 1800 a 1250 a.C. Son los inicios del pueblo de Dios. Es la época de los patriarcas en Canaán y Egipto, donde se van formando los 4 grupos que darán origen al pueblo de Israel. Estos 4 grupos son el mosaico, abrámico, sinaítico y japiru. Aparece a finales del siglo XII a.C. Se encontraron en Canaán 4 grupos que habían tenido en común una experiencia de imaginación y opresión. Son asaltantes a sueldo, por decir así, mercenarios, guerrilleros, huyen de las ciudades, estados y no pagan sus impuestos. Los clanes patriarcales, como abrámicos, que son pastores seminómadas, que poco a poco se iban infiltrando en el país, vivían alrededor de las ciudades que provenían de Mesopotamia. El grupo del Sinaí, ligado pues obviamente al monte Sinaí. Eso sería todo con relación a la primera etapa. La segunda etapa, que son la llegada a la tierra prometida y organización en tribus, que fue de 1225 a 1025 a.C. Con la conquista, asentamiento y organización social de las 12 tribus, la tierra prometida, Josué, Caleb y otros hicieron una exploración del territorio. La tierra era buena, por decir así. Las dificultades del camino, las oposiciones de los enemigos, las divisiones internas son las que retardaban más la conquista de la tierra prometida. Todavía en la vida de Moisés conquistan tierras al oriente del Jordán y las reparten en tribus, en estas 3 tribus. Ahora Josué encabeza el paso del Jordán y anima a las tribus a la conquista. Las 3 tribus que ya habían recibido tierra se solidarizan en la lucha y participan en la conquista de la tierra. El libro de Josué cuenta que las 12 tribus pasaron juntas este río Jordán. Lo que sucede es que al contar y escribir la historia con mucha sabiduría popular y con sentido nacional, se presenta como si las 12 tribus se hubieran entrado juntas y al mismo tiempo. Josué sabe continuar la lucha que había emprendido Moisés, promueve más y más la organización de las tribus. Creo que es por representante de cada una de las tribus, creo que es un solo representante por tribu, no sé. No basta con conquistar la tierra, hay que repartirla con justicia para hacerla producir. Hasta ahí la segunda etapa. La tercera etapa ya es un poco más extensa porque es la etapa de los reyes, que va de 1025 a 586 a.C. o los inicios de la monarquía. Cada reino comienza con la caída del reino del norte a manos del imperio asirio, la caída del reino del sur, que son los destierros a manos del imperio babilónico. Algunas de ellas son la geografía y otras diferencias que dificultan la unión entre las 2 tribus del sur y las 10 del norte. Las divisiones y pleitos internos, la corrupción de los jueces, la presión por parte de los pequeños reinos vecinos y también las grandes potencias que querían dominar ese corredor de paso tan estratégico para el comercio y la guerra. Ante toda esta realidad se les fue imponiendo la idea de tener un rey y asentaron el sistema de la monarquía.
que, como su nombre lo dice, es el poder de un gobernante a las 12 tribus, algunos pretendientes al trono, hasta que ellos decidieron reconocer al rey David de la tribu de Judá, padre, y aprovechó el malestar que los pueblos del norte tenían en contra de él. Salomón construyó el templo en el reino del norte. La mayoría de los reyes que hubo tomaron el mal camino e hicieron alianzas y concesiones a los reinos vecinos, y también en materia religiosa. Por eso se levantaron los profetas para denunciar la injusticia e idolatría. El reino del norte, Israel, duró 210 años. En el reino del sur también la mayoría de los 18 reyes hicieron el mal ante los ojos de Dios, con excepción de Ezequías y Josías, quienes apoyaron a los profetas y a algunos sacerdotes en hacer la reforma religiosa y política. La caída del reino de Israel, los propios problemas y fracasos de Judá pedían urgentemente un cambio, una reforma, con el fin de evitar en el culto que se cierren y se prohíben los cultos en varios santuarios populares. Esta reforma, a pesar de tener aciertos, ya que ayudó a sostener a Judá, tuvo la desventaja de haber sido hecha en gran parte de arriba hacia abajo, y esto trajo, por decir así, entre otras cosas, consecuencias: la centralización del culto en el templo de Jerusalén y el debilitamiento de la religiosidad del pueblo. Él también combatió el culto vacío y encubrió de injusticia. Está ahí la tercera etapa de los reyes. La cuarta etapa es el exilio, destierro a Babilonia, que fue de 583 a 539 a.C., o el impacto para Israel. ¿Dónde está? La vida del destierro fue como es siempre, muy dura. Muchos ante estas pruebas perdieron también la fe y la esperanza y se fueron acomodando a la nueva situación. Un grupo pequeño y pobre, como semillas de resistencia, conservó la fe y la esperanza, y también la vida del pueblo. Es el pequeño resto de Israel que había anunciado el profeta Sofonías. Luchó por animar la vida de la comunidad. Soñaron en el futuro para acrecentar sus esperanzas en una nueva vida. Un profeta llamado el segundo Isaías fue consolando al pueblo y descubrió que el avance y victoria del emperador persa Ciro, la esperanza y la certeza de que para ellos también llegaría su liberación. Esto le hizo ver que también tendrían, con la ayuda de Dios, un nuevo éxodo, una nueva salida del cautiverio. Soy Joan Alejandro Quiseno Padilla, de grado 11C. Voy a hablar sobre la quinta etapa, que son los restauradores. Esta comienza con el triunfo de Ciro, emperador de Persia, quien permite el regreso de Israel a Jerusalén y la reconstrucción del país. Termina con la caída del imperio persa en manos de Alejandro, imperio de Elestina. Los judíos van regresando poco a poco y regresan con mucha alegría, cantando como lo hacían con los salmos, pero pronto empieza a pasar la euforia. Esto se agravó cuando Zorobabel, un descendiente de David, reconstruyó el templo
ya que los judíos los rechazaron. Unirse a los samaritanos, a los que consideraban paganos, él construye las murallas de Jerusalén y organiza mejor la administración pública del país. Esdras emprende una nueva reforma espiritual en Jerusalén, y es donde sale la ley que puede llegar mucho más fácil a donde están los judíos que los judíos al templo. Su apoyo está en la sangre o raza, en el templo y sobre todo en la ley. Bueno, la sexta etapa dice que se llama los defensores de la fe. Va del año 333 al año 63 a.C. O también se le puede llamar como la guerra de los macabeos por la independencia. Bueno, esta se considera en este periodo la dominación griega, que va del año 333 a.C. hasta el año 63 a.C., cuando llega al poder el Imperio Romano. Hay que tener en cuenta, sin embargo, el año 170 a.C., cuando se da en Israel un levantamiento popular liderado por los macabeos. También podemos hablar que en esta época la podemos marcar cuando termina la dominación persa ante el empuje invencible de Alejandro Magno. El griego cuando murió Alejandro, pocos años después se repartió el imperio griego entre sus generales. Palestina quedó al principio bajo los ptolomenses, que tomaron el territorio de Egipto. Pero por las luchas internas entre ellos, Palestina pasó después al dominio de los seleucidas o sirios, que estaban al oriente. La cultura griega empezó a penetrar en los pueblos a quienes había dominado, y también a los judíos, tanto los que estaban en Palestina como los que estaban dispersos en otros países. La imagen de Zeus, que era el dios griego, en el templo, los judíos lo llamaron esto como una abominación de desolación, ya que era una historia de resistencia, era la historia de resistencia del pueblo y de la fidelidad a la ley de Dios. Matías era el padre de 5 hijos: Judas, Juan, Simón, Eleazar y Jonathan. Y con ellos empezó el levantamiento, la guerra. Fueron ganando varias batallas, aunque tuvieron varios reveses y derrotas. Lograron conseguir la libertad religiosa y la independencia política. Hay también intrigas internas y traiciones. Jonathan sube como sumo sacerdote, pero es asesinado más tarde. Por último, la séptima etapa, que es la resistencia y el fin, que va del año 63 a.C. hasta el año 135 después de Cristo. Es una situación y luchas de Israel en tiempos del Imperio Romano hasta la destrucción del templo, que es en el año 70 después de Cristo, y arrasamiento definitivo de las resistencias israelitas, que es el año también 135 después de Cristo. En esos días el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo en todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Las fechas más aproximadas desde el fin del dominio griego, que fue en el año 63 a.C., hasta el fin de toda la resistencia popular israelita en el año 135 a.C. La vida cotidiana de Palestina en general y de Jesús y de las comunidades en particular era marcada por la dominación romana. Por eso es importante conocer de cerca el sistema y la organización social del imperio en el año 63 a.C. Roma se hace presente en Palestina por medio del general Pompeyo, quien interviene militarmente en un conflicto entre los herederos de las dinastías de los Asmoneos. Y los romanos sabían de política y derecho. Además, llegaron para quedarse, por eso implementaron una serie de medidas que les aseguraran la permanencia en los territorios.
dominados por Roma. Bueno, fuera de Palestina crecía un sentimiento antijudío, de que allí muchos judíos observantes de la ley fueran a refugiarse a Jerusalén. La población de la ciudad aumentaba, había mayor necesidad de alimentos y la población tenía que pagar fuertes tributos. Esto generó más pobreza, marginación y esclavismo. Bueno, eso sería todo de la sexta etapa.